¿Cómo influye la ficción histórica en tu percepción del pasado? En este video descubrirás los errores comunes, distorsionan hechos reales y cómo estas historias pueden cambiar tu visión de la historia. Quédate hasta el final para revelar el impacto oculto que pocos conocen. La ficción histórica consiste en relatos inventados que se ambientan en un pasado real, pero sin apoyo documental, mezclando personajes, eventos y lugares históricos con elementos ficticios. Esta combinación crea historias que parecen reales, aunque están construidas con licencias creativas que alteran la verdad. Existen diferentes tipos dentro de esta categoría. En algunos casos, personajes ficticios se insertan en escenarios y hechos históricos, como en Lo que el viento se llevó. En otros, se combinan figuras inventadas con personajes reales. Ejemplo claro es Titanic. Hay obras donde los protagonistas son personajes históricos verdaderos, pero acompañados por secundarios creados para la historia, como en las novelas de Philippa Gregory o la serie Los Tudor. En cuanto al nivel de plausibilidad, las obras varían desde las más creíbles, sin elementos sobrenaturales y difíciles de distinguir de la realidad, como Wolf Hall, hasta las más improbables que incluyen ciencia ficción o fantasía, como Abraham Lincoln, Cazador de vampiros. Hay mezclas donde predominan los hechos históricos, pero con detalles inverosímiles. Por ejemplo, la brujería en La Reina Blanca. Un punto clave es que la ficción histórica se diferencia de la ficción que crea mundos inspirados en la historia, como Juego de Tronos, porque esta última inventa universos propios y no se basa en hechos reales. La ficción histórica no solo combina hechos reales con invenciones, sino que en muchos casos distorsiona eventos y personajes de manera significativa. Por ejemplo, la película de Pocahontas de Disney altera la edad real de la protagonista, convierte una relación compleja en un romance idealizado y omite su muerte trágica tras un matrimonio forzado. Series como The Crown han inventado conflictos entre miembros de la realeza, afectando incluso a personas que siguen vivas. En Outlander, la representación de la batalla de Culloden reduce la complejidad histórica a un simple enfrentamiento entre ingleses y escoceses, ignorando la diversidad étnica de los ejércitos involucrados. Otro caso es Outlaw King, que atribuye incorrectamente a Isabel de Burgo el encarcelamiento en jaula de un noble, cuando eso ocurrió con otros personajes. Además, la ficción puede calumniar personajes reales. William Murdoch, reconocido por su valentía en el hundimiento del Titanic, fue mostrado como corrupto y suicida. Margarita Beaufort fue retratada falsamente como una asesina fanática sin fundamento histórico. Tomás Bolena recibió acusaciones infundadas sobre la vida de sus hijas. Estas alteraciones no son inofensivas. Borran historias reales de grupos marginados, suavizan crímenes graves como la esclavitud y crean mitos difíciles de corregir. También complican el trabajo de los historiadores, porque el público suele aceptar estas versiones como verdades absolutas. La ficción histórica igualmente tropieza con serias imprecisiones al representar a sus personajes. Actores que no se parecen en nada a los retratos o descripciones originales son una constante, como Jonathan Rhys-Meyers interpretando a Enrique VIII, con una edad y complexión muy distintas a las reales. Los acentos son otro dolor de cabeza. En Mary, Queen of Scots, la reina aparece hablando con un marcado acento escocés, cuando en realidad su lengua materna era el francés. Asimismo, se crean encuentros ficticios, como la reunión inventada entre María Estuardo e Isabel I, eventos que nunca sucedieron. El fenómeno del casting colorblind ha abierto debates intensos. En personajes ficticios, esta práctica suele ser aceptada, como el duque de Hastings en Bridgerton. Sin embargo, al aplicarla a figuras históricas reales, se vuelve problemático y genera polémicas. Por ejemplo, la representación de Ana Bolena como una mujer negra o de Bess de Hardwick como asiática contradicen evidencias históricas. La teoría racial sobre la reina Carlota, en Bridgerton, está basada en falsedades que no tienen respaldo en testimonios ni retratos de la época. Este borrado del contexto social es otra cuestión grave. Bridgerton elimina el racismo existente en la regencia británica, creando una imagen idílica y poco realista,
similar a lo que hizo Lo que el viento se llevó con la esclavitud. El movimiento Tradwife idealiza décadas como los 50 y 60 como una época de mujeres ricas y dependientes, ignorando el trabajo precario, la inseguridad financiera y la falta de derechos que muchas enfrentaban. La precisión en la ficción histórica no es un lujo, sino una necesidad ética. Difamar a personas fallecidas sin posibilidad de defensa solo por lucro o entretenimiento resulta inmoral. Las historias reales de grupos marginados corren el riesgo de ser reemplazadas por versiones románticas o falsas que borran sus sufrimientos y realidades. La audiencia suele creer que lo que ve en pantalla es cierto, lo que hace difícil corregir estas falsedades. Las creencias se arraigan profundamente, muchas veces reforzadas por el apego emocional o la negación a aceptar la realidad histórica. Este fenómeno erosiona el conocimiento colectivo y aumenta la probabilidad de repetir errores del pasado. Mantener la integridad histórica es clave para proteger la memoria y evitar que la historia se convierta en una caricatura distorsionada. El respeto a los hechos documentados y la honestidad intelectual deben ser pilares en cualquier obra que se adentre en la recreación del pasado. La ficción histórica, a pesar de sus desafíos, tiene un poder enorme para acercar a las personas a la historia de una forma mucho más atractiva que los libros académicos o los textos densos. Al transformar fechas y datos en historias vivas, consigue captar la atención de audiencias que, de otro modo, jamás se interesarían por esos temas. Aparte, esta narrativa humaniza a las figuras históricas, permitiendo sentir la emoción de momentos cruciales, como la ejecución de Ana Bolena, de una manera que el simple dato no logra transmitir. Ayuda a entender contextos complejos, que en libros o documentales pueden parecer inaccesibles o aburridos. Por ejemplo, la explicación de las guerras de las rosas a través de personajes visuales y sus relaciones familiares facilita mucho la comprensión. Más allá de eso, ofrece la posibilidad de imaginar diálogos o eventos privados no documentados, rellenando huecos que la historia oficial no puede explicar. El entretenimiento es otra función clave de la ficción histórica. Sirve como una vía de escape y diversión, donde el público se sumerge en épocas pasadas sin la presión de memorizar fechas o nombres, disfrutando del drama y la acción. Esto no solo educa, sino que a su vez mantiene viva la curiosidad por el pasado, fomentando un interés que puede llevar a investigaciones más profundas. Para que la ficción histórica cumpla su función sin errores graves, es esencial respetar la precisión en la representación de figuras reales. La fidelidad a la evidencia disponible aporta credibilidad y no limita la creatividad. La diversidad debe reflejarse auténticamente, mostrando historias de personas no blancas que realmente formaron parte de la historia, en lugar de reinterpretar figuras blancas. Ejemplos claros son películas como Figuras ocultas o 12 años de esclavitud, que visibilizan protagonistas olvidados por la historia tradicional. Es fundamental que el público tenga claro que lo que ve es ficción y no un documental, para evitar confusiones y mitigar las distorsiones históricas. Los creadores tienen la responsabilidad ética de equilibrar entretenimiento y respeto a los hechos. Evitar calumnias, omisiones graves o el borrado de opresión es clave para no perpetuar mitos ni dañar la memoria de quienes vivieron esos tiempos. La verdad detrás de la ficción histórica puede sorprenderte. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Comenta qué dato te impactó más y sigue explorando nuestro contenido para entender la historia como nunca antes.